Mi nombre es Moisés Alejandro, soy alumno del Tecnológico de Chimalhuacán y bueno, a mí vine a explicar el programa de Fear for. Bueno, empecemos un poco con la historia. A finales de la década de los 90, Barlow liberó el código de Interbase y diversos integrantes de la planilla crearon una nueva empresa llamada AB Phoenix y junto con otros desarrolladores independientes crearon el Ford, ahora conocido como el programa que mencioné, Firebird. ¿Cuál es la función de este programa? La función de este programa es que permite el almacenamiento, modificación y extracción de la información en una base de datos. El lenguaje de consulta SQL de código abierto se enfoca más en los beneficios prácticos y de la libertad que tanto se destacan en el software libre. Bueno, aquí hay una imagen más o menos de cómo es su interfaz de este software. Bueno, sus características de este software son completo soporte para procedimientos almacenados, bajo consumo de recursos, soporte para funciones externas, prácticamente no requiere configuración, solamente instalas y comienzas a usarla. Bueno, aquí obviamente dice que lo instalas y ya con eso, obviamente, pero no es tan fácil. ¿Por qué? Porque este programa, a diferencia de otros, bueno, tienes que tener conocimientos amplios en la gestión de base de datos para poder utilizarlo. También otra de sus características es la licencia similar a la MPL. Soporta nativo para todos los principales sistemas operativos, incluyendo Windows, Linux, Solaris. Requisitos del sistema. Bueno, aquí hay características específicas para que el programa corra en la PC, ya sea espacio en disco duro 200 a 14 MHz, procesador de 380 a 64, RAM ya sea de 16 o de 64. ¿Qué ventajas tiene este programa? Bueno, las ventajas que tiene este programa, que es ligera, no ocupa un database administrator, una data de datos administrador, o sea que este es un solo programa. Ofrece una concurrencia excelente así como un alto rendimiento. Tiene un tipo de licencia MPL, Mozilla Public License. Eso quiere decir que es público es gratuito para el público. Se pueden crear copias de seguridad. ¿Qué desventajas tiene este? Una desventaja de la base de datos es que ya fueron descontinuadas las versiones más antiguas. Otra desventaja es que es un programa completo y avanzado. Es como lo había mencionado anteriormente. Este programa se requiere ahora sí que de conocimientos en sistema gestor de base de datos para poder utilizarlo y así hacer las consultas, modificar datos, guardar, etcétera. Bueno, los propósitos de este programa son apoyar y lograr el avance de manejar de base de datos relacionada al Firebird, proveer los mecanismos para administrar los fondos recaudados e invertir tales fondos para promover el esfuerzo del desarrollo de esta base de datos. Bueno, otro propósito de este software es poder ayudar mejor a la integración de datos y consultas, ya sea editar, borrar, quitar, consultar datos, ahora sí que datos de algunos recursos o datos personales más que nada. Y bueno, ya nada más para terminar, la interfaz de Firebird sería algo así. Como había mencionado, es compleja, sí es compleja, pero ya una vez teniendo los conocimientos previos de la base de datos, teniendo en cuenta algo del por ejemplo, aquí ya podemos crear nuestra base de datos
Y este programa es, bueno, a diferencia de otros programas, este programa no requiere dos, ahora sí que dos software. Con este programa ya nada más instalas este SQL Manager Lite, que va dirigido precisamente a Firebird. Ya con esto interactúas de forma directa. Porque, por ejemplo, para otro sistema gestor de datos necesitas dos programas. Uno para hacerlo, ahora sí que para codificar el código, y la otra para interactuar. Pero con este no. Con este ya interactúas directamente. Y bueno, eso sería todo. Gracias. Bueno, en este video les mostraré lo que es un par de información de Postgres SQL es para la materia de base de datos del grupo 4 ISC11. Mi nombre es Saúl Mauricio Ubaldo y soy del Tecnológico de Chimalhuacán. Como orígenes como tal de este software es que se, se comenzó a implementar en 1986. Este proyecto fue dirigido por Mitchell Stone, Stonebracket. Este proyecto tendría como objetivo resolver los problemas con el modelo de base de datos. Los conceptos principales fueron presentados en Designing of Postgres y el primer sistema de pruebas fue lanzado en 1987 a 1988. La definición como tal de este sistema, su propósito es que es un sistema gestor de base de datos relacional orientado a objetos y es de código abierto. Como tal está disponible para descarga como paquetes o instaladores listos para usarse en distintas plataformas, así como un archivo de código fuente, lo que quiere decir que uno lo puede modificar. Unas características que este sistema tiene es que es de tipo sistema gestor de base de datos, desarrollado por Postgres SQL Global. El autor es Michael Strong, lanzamiento en 1996. Su género es de base de datos, está programado en C y su sistema operativo pues como tal es multiplataforma, ya que lo puedes utilizar en Windows, Mac, Linux, etcétera. Los requerimientos mínimos de este programa son que necesita 512 megas de memoria RAM libres, necesita 1024 megas en la máquina virtual, 1 giga de espacio disponible en el disco duro. El sistema operativo pues es opcional, la arquitectura es de 32 a 64 bits y utiliza un protocolo de red TCP/IP. Ventajas que este programa tiene es que utiliza MySQL como software en open source. Es de bajo costo en los requerimientos para la elaboración de base de datos, facilidad de configuración e instalación, baja la probabilidad de corromper los datos. Las desventajas que tendría es que es lento en inserciones y actualizaciones en las bases de datos, no cuenta con un soporte en línea o vía telefónica, la sintaxis de en sus comandos como tal pues vienen a ser un poco nulas, ya que necesitas tener un nivel medio en el lenguaje de SQL para poderla entender. Los usos actuales que se le da es en el almacenamiento de base de datos, en servicios como Amazon Web Services, procesos de datos, almacenamiento tanto para la propia instancia como en otros servicios que puedan conectarse. Esto es de que el programa se puede conectar con diferentes aplicaciones. El sistema de información geográfica como el servicio de mapas web o también el servicio el servicio móviles OpenStreetMaps, y como tal la instalación del programa. Para este caso pues se grabó un video de cómo es proceder de la instalación de Progress SQL.
te aparece, una vez que abres, te aparece la pantallita para la bienvenida del programa, le das en siguiente, donde lo quieres guardar, siguiente. Aquí te aparece para que elijas una contraseña, es para que te dé acceso al servidor, como tal debes recordar la contraseña, de lo contrario pues nunca podrás acceder a él, aunque si sale correctamente el programa. La contraseña pues tú la eliges, es opcional. Después te da el número de puerto, en este caso el mío es el que se muestra en pantalla. Este, este nada más es para hacer las conexiones de servicio hacia el servidor, las consultas en base de datos. En esa parte le das siguiente. Y como tal, pues comienza lo que es la instalación de sus paquetes. Como en este caso de la instalación, pues sí dura algo. Aquí le voy adelantando para que se pueda ver el proceder de cómo va instalando aproximadamente los, lo que necesita para su funcionamiento. En fin, pausaré el seguimiento para poder seguir adelante. Listo, una vez que se hayan instalado todos los componentes, te aparece esta pantalla donde tienes que elegir lo que es SQL y aparece el mismo adelantito lo que es el puerto que configuraste anteriormente. Con nada más es para que se configure y después de aquí se van a descargar 3 archivos más para el funcionamiento del mismo programa. Bueno, como se puede observar aquí, ya se descargó todos los archivos. En este apartado se puede ver cómo está abriendo la aplicación. En ese momento se ve cómo está cargando todos los archivos que necesita para el soporte de la base de datos. Y como es la primera vez que se instala en ese dispositivo, va a tardar un momento, pero como tal ya quedó instalado el programa. Sí, buenas tardes, mi nombre es Carlos Daniel Cruz Martínez y voy a explicar el programa de MySQL, sus orígenes, su definición, sus características, sus requerimientos y su instalación. Ok, primero vamos con su historia o cómo se originó MySQL. MySQL fue creado por una empresa sueca, allá en Suecia obviamente, llamada MySQL AB, por 3 jóvenes desarrolladores que se llamaban Michael Widenius, David Armack y Alan Larson. Crearon MySQL con el objetivo de presentar un sistema de gestión de base de datos a los usuarios domésticos y a los profesionales. La popularidad que tuvo hizo que fuese poco a poco mejorando gracias en parte a las propias opiniones de los clientes que lo usaban. En 2008 MySQL fue adquirido por Sun Microsystems, quien en 2010 fue comprado por Oracle Corporation. Dicha empresa ya había adquirido 5 años antes Innovation Oil, compañía que desarrollaba el motor Innov para MySQL. Pero ¿qué es MySQL? MySQL Database Service es un servicio de base de datos totalmente administrado que permite a las organizaciones implementar aplicaciones nativas en la nube, utilizando la base de datos de código abierto más popular del mundo. Es 100% desarrollado, administrado y soportado por el equipo de MySQL. MySQL es un software de código abierto que tiene una licencia bajo la GPL de la GNU
es decir, que tienes que pagar por usarla o por obtenerla. Pero esta empresa que ya habíamos dicho, MySQL AB, distribuye una versión comercial que en lo único que se diferencia en la versión lo único que se diferencia entre la versión libre y la versión de paga es el soporte técnico que se ofrece, pero nada más. MySQL trabaja sobre un lenguaje de programación llamado Structured Query Language, SQL. En esta imagen se explica la estructura básica de un cliente servidor, en el cual un cliente se conecta a un servidor y este manda una respuesta. Así básicamente es lo que hace una base de datos. Un cliente se conecta a un servidor, solicita información y este servidor te da una respuesta, te muestra la información que hayas pedido. Bien, las características de MySQL. En las últimas versiones se pueden destacar las siguientes características principales. El principal objetivo de MySQL es la velocidad, la robustez, soporta gran cantidad de tipos de datos, gran portabilidad entre sistemas, ya sea Windows, Linux o MacOS. Cada base de datos cuenta con 3 archivos, uno de estructura, uno de datos y uno de índice. Y soporta hasta 32 índices por tabla. Aprovecha la potencia de sistemas multiproceso gracias a su implementación multihilo, flexible sistema de contraseñas y gestión de usuarios. Y el servidor soporta mensajes de error en distintas lenguas, entre otras características, con compatibilidad con SQL también. Ok, los requisitos. Los requisitos mínimos para instalar MySQL sería un procesador con 2 núcleos, no hace falta más, 2 GB de RAM y un subsistema de entrada y salida de disco aplicable en una base de datos de escritura intensiva. Puede ser un disco duro, obviamente. Y las características recomendadas son un procesador con 4 núcleos, 8 GB de RAM o más, y arreglo de discos en RAID 10 o RAID 0+1. Ok, ventajas. Las ventajas de MySQL: es un software de código abierto, tiene velocidad al realizar las operaciones, lo que lo hace uno de los gestores de bases de datos con mejor rendimiento. Tiene bajo costo en requerimientos para la elaboración de bases de datos, ya que debido a su bajo consumo puede ser ejecutado en una máquina con escasos recursos sin ningún problema. Facilidad de configuración e instalación. Soporta gran variedad de sistemas operativos, baja probabilidad de corromper datos, incluso si los errores no se producen en el propio gestor, sino en el sistema en el que está. Y conectividad y seguridad. Desventajas: un gran porcentaje de utilidades de MySQL no están documentadas, no es intuitivo como otros programas como Access. Usos actuales. MySQL es muy utilizado en aplicaciones web como Joomla, WordPress, Drupal o PHP-BB, en plataformas como Linux, Windows, Apache, MySQL, PHP, Perl y Python, y por herramientas de seguimiento de errores como Bugzilla. Su popularidad como aplicación web está muy ligada a PHP, que a menudo aparece en combinaciones con MySQL. Bueno, y por último, su instalación. Para instalar MySQL primero hay que descargar el instalador de MySQL Community Server desde la página oficial y abrir el archivo .exe y ejecutarlo y esperar a que inicie su instalación. Te va a aparecer esta pantallita al principio. Después, cuando haya terminado de preparar la instalación, saldrá esta otra pantalla en la que tendremos que aceptar términos y condiciones. En esta parte seleccionaremos el tipo de instalación que se va a hacer en este caso, y en este caso vamos a instalar la primera opción, que se llama Developer Default, y dar clic en siguiente.
En la siguiente ventana nos mostrará los requerimientos necesarios para la instalación. Si alguno de ellos está faltante, el instalador tiene la capacidad de descargar estos elementos. El usuario tendrá que vigilar y aceptar la instalación de cada uno y dar clic en siguiente nada más. Al cumplirse los requerimientos se mostrará la siguiente pantalla. Hacer clic en Next. Después el instalador descargará e instalará los productos necesarios. Hacer clic en Ejecute y iniciar el proceso. Cuando haya finalizado te aparecerá esta pantalla, simplemente hay que darle Next, 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 Next. Posteriormente a la instalación se configurará el producto para su utilización. No hay que hacer nada más que dar clic en siguiente. Así. En la ventana Group Replication vamos a seleccionar la primera opción que dice Standalone MySQL Server Classic MySQL Recompilation. No tocamos nada más y ponemos siguiente. En la ventana de Type and Network, dejar las opciones por defecto que están, no tocar nada y dar clic en siguiente. En la ventana Authentication Method, seleccionar la primera opción y hacer clic en siguiente. Esta es la primera opción y dar clic en siguiente. Después vamos a tener que agregar una cuenta haciendo clic en añadir usuario. Aquí lo que tenemos que capturar es el nombre de usuario y la contraseña. Dar clic y posteriormente dar clic en siguiente en esta pantalla de aquí abajo. Después de eso se abrirá otra ventana en la cual no tocaremos nada y simplemente damos siguiente. Windows Service se llama la pantalla. Después de dar siguiente aparecerá otra pantalla en la que se llama aplicando aplicación de Apply Configuration, en la cual se va a aplicar la configuración que le hemos dado hasta ahorita. Simplemente le vamos a dar clic en el botón de ejecute para iniciar, y este proceso puede tardar unos minutos, de 10 a 15 minutos, entonces hay que esperar un poco. Al terminar de aplicar esas configuraciones, te saldrá esta pantallita donde se verá cómo se aplicó correctamente. Simplemente hay que dar clic en Finish y pasar a otra pantalla como la que estoy aquí abajo, que se llama Product Configuration, en la cual se verá el producto y te mostrará el estatus que dice configuración completada. Dar clic en siguiente nada más y al final te aparecerá una pantalla donde tenemos que marcar la casilla Start MySQL para que MySQL inicie siempre cuando inicias Windows. Se iniciará automáticamente cuando prendas o inicies Windows, y damos clic en Finish. Y bueno, pues eso sería todo. Buenas tardes, mi nombre es Jonathan Ricardo Navarrete Lucero. Sus características, sus ventajas, sus desventajas y cómo poder instalarlo. Los orígenes de SQL Server nos llevan a la década de 1970, cuando en los laboratorios de IBM se creó un nuevo software de base de datos, System R, y para gestionar los datos almacenados en el System R se creó el lenguaje SQL. En un principio se llamó SQL, es como una abreviatura, una pronunciación alternativa para SQL, pero más tarde fue renombrada a solo SQL. En el año de 1987 se lanzó SQL Server 1.0, que salió para el viejo sistema operativo OS de IBM, que vio la luz en 1987.
La definición de SQL Server es de que es un sistema de gestión de datos relacionales que es RDBMS de Microsoft, que está diseñado para el entorno empresarial. SQL Server se ejecuta en TSQL, que es Transact SQL. Es un conjunto de extensiones de programación de Sybase y Microsoft que añaden varias características a SQL estándar, incluyendo control de transacciones, excepciones y manejo de errores, proceso de fila, así como variables declaradas. Es una opción de una norma ANSI y en ISO, Standard Structured Query Language, que es lo que significaría SQL. Sus características principales es el soporte de transacciones, escalabilidad, estabilidad y seguridad. Es soportar procedimientos almacenados. Incluye también un potente entorno gráfico de administración que permite el uso de comandos DDL y DML gráficamente. Permite trabajar en modo cliente-servidor, donde la información y datos se alojan en el servidor y las terminales o clientes de las redes solo acceden a la información. Además, permite administrar información de otros servidores de datos. Los requerimientos para SQL Server en el hardware es en disco duro, requiere de 6 GB de espacio disponible en el disco. Esto depende según los componentes del SQL Server. En el monitor, SQL Server requiere un super de VGA 800x600 o un monitor de mayor resolución. En el internet, pues la funcionalidad requiere que sí requiere acceso a internet para poder aplicar las tarifas. En la memoria, el mínimo es 512 MB en ediciones Express. Todas las demás ediciones, 1 GB. Recomendado a ediciones Express es de 1 GB. Todas las demás adiciones, al menos en 4GB, y deben aumentarse a medida que aumenta el tamaño de la base de datos para garantizar un rendimiento óptimo. En la velocidad del procesador es mínimo de 64 el procesador es de 1.4 GHz. El recomendado es de 2 GHz o más rápido. Tipo de procesador es de 64, como anteriormente ya se había dicho. AMD Athlon 64, Intel Xeon con soporte Intel EM64T. Como nota, la instalación de SQL Server solo se admite en procesadores de x64, ya que no es compatible con un procesador de 86. En componentes y en requisitos, pero esta vez en software, el sistema operativo tiene que ser un Windows 10 TH1 1507 o superior, o también puede ser un Windows Server 2016 o superior. El Net Framework, los sistemas operativos mínimos incluyen un marco de .NET mínimo. En el software de red, los sistemas operativos compatibles con SQL tienen un software de red integrada, la instalación con nombre y predeterminada de una instalación independiente. Admite los siguientes protocolos de red, que sería una memoria compartida, canalizadores de nombre y TPC en IP. Las ventajas y desventajas de SQL Server. Empezaremos con las desventajas. Primero, utiliza mucho la memoria RAM para las instalaciones y utilizaciones de un software. No se puede utilizar como prácticas porque se prohíbe muchas cosas. Tienes restricciones en lo particular.
La relación calidad y precio está muy debajo comparado con Oracle. Tiene muchos bloques a nivel página. Un tamaño de página fijo es demasiado pequeño. Una pésima implementación de tipo de datos variables. En sus ventajas, gestión de base de datos. Es útil para manejar y obtener datos de la red de diferentes redes. Nos permite olvidarnos de los ficheros que forman la base de datos. Si trabajamos en una red social, nos permite agregar otros servidores de SQL Server. Por ejemplo, dos personas que trabajan con SQL, uno de ellos puede conectarse a un servidor, al servidor de un compañero, y así poder ver la base de datos del otro compañero que esté trabajando con SQL Server. Nos permite administrar permisos a todos. También permite que alguien conecte su SQL o al nuestro, pero sin embargo podemos decirle que no puede ver esta base de datos, pero otros sí lo pueden ver. En los usos actuales de SQL Server se recomienda más para organizaciones grandes, por la cantidad de usuarios que pueden utilizarlo. Por eso es recomendable que las organizaciones grandes lo ocupen, ya que podemos supervisar el rendimiento de una instancia de SQL Server, Datable Engine, que es el motor de base de datos de SQL, depurar procedimientos almacenados e instituciones. Podemos analizar el rendimiento mediante la consulta de que se ejecuten lentamente. Podemos realizar pruebas de esfuerzo y evaluaciones de calidad mediante la reproducción de tasa. Podemos reproducir las tasas de uno o varios usuarios, analizar las consultas al guardar los resultados del plan de presentación, probar procedimientos almacenados e instituciones para confirmar que el código funciona correctamente. Y también podemos agregar resultados de tasa que permiten que las clases de eventos similares se agrupen y se analicen. Estos resultados proporcionan recuentos basados en un único de las columnas. La instalación de SQL Server, primero tendríamos que ir a la página web, que es de SQL Server. Luego buscamos SQL Server 2019 Developer y dar clic en descarga. Una vez ejecutamos el instalador, luego damos clic en personalizado y seguido de eso dar clic en instalar, pestaña donde tendremos que ir adaptando tenemos que ir apartando de instalación y luego dar clic en nueva instalación independiente de SQL Server. Se abrirá otra ventana, seleccionar la versión que vamos a instalar, que sería Developer, ya que se podría decir que es la más completa que usaremos, y dar clic en siguiente. Aceptamos los términos y dar clic en siguiente. Después aparecerá otra pestaña dándole clic en siguiente. Seleccionamos la opción de servidor de motor de base de datos. Esta opción es lo que hace es solo para hacer la base de datos, y los demás ya que son más avanzados, pero solo ocupamos solo podremos ocuparlos, pero si solo los ocupamos los podemos marcar o seleccionar y le damos en siguiente. En hora de la instancia los dejamos como predeterminados y le damos en siguiente. En configuración del servidor lo dejamos tal cual está y le damos siguiente. En configuración del motor de base de datos le damos en modo mixto, esto para poder entrar a nuestro al motor de base de datos y nosotros ser los administradores auténticos con la autenticación de Windows o de SQL Server. Ponemos una contraseña
agregar el usuario actual y luego le damos en aceptar. En nuestra regla solo nos muestra todo lo que se va a instalar. Le damos clic en instalar. Como podemos ver, ya instalamos correctamente SQL Server. Regresamos al centro de instalación de SQL Server y damos clic en instalar la herramienta de administración, que sería el número 3. Y nos llevará a la página donde podremos descargar el manejador de base de datos. Una vez descargado, solo lo abrimos y le damos en instalar. Y ya solo abrimos SQL Server con todo podemos dar en conectar de motor nuestro motor de base de datos con la autenticación de Windows o con la autenticación de SQL Server. ¿Se acuerdan que pusimos una contraseña? Con esa contraseña podemos entrar. Nuestro usuario sería AS. Y con eso termina todo. Gracias.